Integrantes: González García Cristina, Nicole Patricia Santana Quispe, Jocelyn Saldaña Gaspar, Arián Cortés, León Tito, Bruce Elvis. La genética es el estudio de la biología que busca comprender y explicar cómo los caracteres hereditarios biológicamente se transmiten de generación en generación. La herencia son los rasgos físicos transmitidos por la información genética de padres a hijos. Es por esto que los miembros de la misma familia tienden a tener características similares. En la siguiente sección observamos una familia con características biológicas que son visibles un tanto similares como diferentes. Pero, ¿por qué sucede esto? Para ello, preguntémonos a 1865. Mendel fue un científico importante considerado como padre de la genética porque realizó estudios importantes con guisantes y flores de distintos colores. Estas plantas tenían la propiedad de ser autógamas, lo cual significa que se puede reproducir a sí mismas. Gracias a estas existen las 3 leyes de Mendel. Mendel usó de planta, una violeta de homocigoto dominante y la otra blanca de homocigoto recesivo. Las dos tenían genes puros e hizo que se autofecunden y dio plantas hijas de las cuales 4 salieron flores violetas. A esta nueva generación de plantas hijas se le hizo lo mismo, se la entrecruzó para que nuevamente diera plantas hijas, viendo que 3 de las 4 eran violetas y solo una era blanca, demostrando así que el gen alelo blanco se encontraba oculto en el primer experimento. Después de verificar cómo se heredan los cambios en un solo carácter, Mendel estudió la herencia simultánea de 2 letras y números diferentes como el color de la semilla amarilla o verde y la apariencia lisa o arrugada. Para ello cruzó 2 líneas puras, una con semillas amarillas finas y otra con semillas verdes y rugosas. Cada una de las plantas obtenidas en la F1 tenía semillas amarillas y lisas, que todavía cumplían con la ley 1 para cada carácter. La autofecundación de las plantas de la F1 se da como resultado de la generación F2 compuesta por las 4 posibles combinaciones violetas y números estudiados. Semillas amarillas y lisas, amarillas y rugosas, verdes y lisas, verdes y rugosas, en las respectivas proposiciones de 9.3 o 3.1. ¡Uy, Lady! Se me acaba de antojar una hamburguesa. No, ten cuidado ahora. Último me sentí mal y te cuento que me saqué unos exámenes de sangre y me encontraron el colesterol muy elevado. ¿Y a qué se debe esto si tú no consumes mucha grasa? Es que investigando con el médico nos dimos cuenta que mi familia también tiene colesterol muy alto y se debe a una enfermedad llamada hipercolesterolemia familiar. ¿Hipercolesterolemia? ¿Y qué es eso? Es una enfermedad genética autosómica dominante. Claro, eso significa que necesitas solo un alelo que contenga la enfermedad. Por lo tanto, si yo tengo un gen dominante por parte de los padres, este va a transmitir una enfermedad a los hijos. En caso el hijo no reciba alelos enfermos, los hijos de esta persona no tendrán la enfermedad. Sí, lo mismo pasa con otras enfermedades. Sí, como la acondroplasia. ¿Te acuerdas del actor Peter Dinklage? Sí, justamente él tiene acondroplasia. Enfermedad hereditaria que se expresa desde el nacimiento y que cursa con un aumento en las concentraciones plasmáticas de colesterol, principalmente del colesterol transportado por las lipoproteínas de baja densidad. Es un trastorno muy frecuente y se estima que al menos 1 de cada 250 personas en la población general presenta hipercolesterolemia familiar. En España se calculan unas 2.000 personas con hipercolesterolemia familiar. La importancia de su diagnóstico precoz radica en el elevado riesgo de presentar un infarto del miocardio u otra enfermedad aterosclerótica vascular en edades tempranas de la vida. La enfermedad cardiovascular se manifiesta en el más del 50% de los pacientes con hipercolesterolemia familiar antes de los 55 años de edad. El defecto principal se produce por una mutación en el gen que codifica el receptor de la IDL déficit por RLDL. Se
son los encargados de eliminar el colesterol de la sangre a nivel hepático, al disponer de una menor cantidad de receptores, ya sea parcial o total. El colesterol IDL aumenta considerablemente en la sangre, favoreciendo su depósito en las arterias y el desarrollo de una planta, lo que produce la aterosclerosis por su mecanismo de transmisión, que se reconocen las dos variantes. Heterocigoto. Uno de los alelos tiene una mutación en el gen y el otro es normal. En este caso, el paciente tiene el 50% de la dotación de receptores, LDL normofuncionantes, y el resto están ausentes, mutación de alelo nulo o no funcionan adecuadamente, que son mutaciones de alelo defectuoso. Homocigoto. Ambos alelos están defectuosos, el del padre y de la madre, lo que produce una ausencia prácticamente total de receptores LDL.